Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Aquí quien les habla es Roberto Saavedra y bueno, hoy quiero plantearles algo muy interesante que es saber si estamos en el camino correcto, si estamos caminando según la verdad de Dios y cómo podemos hacer, ¿no? Para asegurarnos que estamos en el camino de Dios. Lo importante, en primer lugar, tenemos que saber conocer las palabras del Señor y conocer si estamos fundamentados sobre el verdadero fundamento. Hay muchos que piensan que están en el fundamento correcto y muchas veces nos equivocamos y bueno, ¿cómo podemos descubrir si estamos entrando por la puerta estrecha? El Señor dice en Mateos capítulo 7, en el verso 13 al 14 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Para poder entender la palabra del Señor, nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a prestar atención al detalle. El detalle de la palabra, o la más mínima coma de la palabra, o el punto de reflexión de la palabra, tiene que ser bien reflexionado para que no nos equivoquemos. Aquí la palabra de Dios dice que es espacioso el camino que lleva a la perdición, pero también dice que es angosta la puerta y son pocos los que la hallan. ¿Cómo nosotros podemos saber que nosotros hallamos la puerta estrecha y que estamos entrando por la puerta estrecha? Esto es algo que nosotros tenemos que examinar a nosotros mismos y ver en qué tipo de conocimiento nos estamos fundamentando y cómo nos estamos encaminando hacia la vida eterna. Si estamos dentro de la puerta estrecha o estamos caminando por la puerta ancha, porque ancha es la puerta de la perdición y son muchos los que entran por ella, pero son pocos los que hallan la puerta estrecha. Entonces, en este programa que voy a enseñar hoy, y quiero resaltar y desafiarte a ti mismo, desafiarte a ver si tú estás en la puerta estrecha o si estás caminando por la puerta ancha, porque los días son malos y estamos viviendo los últimos días de los cuales habla el Señor, y no es tiempo de estar caminando por la puerta ancha, sino entrando por la puerta estrecha. Para poder saber si estamos en la puerta estrecha, nosotros tenemos que ver que Dios pide de nosotros que nosotros tenemos que nacer de nuevo. Nacer de nuevo significa que nosotros tenemos que volver a cambiar nuestros pensamientos, nuestros ideales, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de dirigirnos en el mundo. Por eso cuando vino Nicodemo a Jesús, le dice: ¿qué tengo que hacer para entrar y para heredar el reino de Dios? Y Jesús le dijo: tienes que nacer de nuevo, porque de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no entrará en el reino de Dios. Si nosotros nos encontramos con este desafío de Jesús, que Jesús nos enseña y nos dice que si yo no nazco de nuevo y que si no puedo nacer de nuevo, no voy a entrar en el reino de Dios, entonces yo me tengo que hacer una pregunta muy interesante. Dice: ¿estoy nacido de nuevo? ¿Nací de nuevo? ¿Realmente soy una nueva criatura? ¿O simplemente porque mantengo la fe en Jesús y porque creo en el nombre de Jesús, ya soy nuevo? No, no es así. Por eso nosotros estamos aquí planteándonos en este camino a ver cómo vamos caminando. Entonces, en este programa que te estoy invitando a que tú compartas conmigo, quiero que vayas viendo y desafiándote a ti mismo a ver en qué camino estás. Si estás en el camino correcto o estás equivocado todavía. ¿Para qué? Para que puedas entrar por la puerta estrecha. El Señor nos hace referencia a que la puerta estrecha son pocos los que la hallan. De esta manera nosotros tenemos que ir viendo cómo podemos ir entrando por esta puerta estrecha. Entonces nosotros nos encontramos con la edificación. El Señor dice que nosotros tenemos que edificarnos en su palabra. El que oye mis palabras y las hace, este tiene la vida. Entonces, si Dios me dice que yo, si oigo su palabra y la hago, tengo la vida. Entonces, ¿cómo saber yo si estoy haciendo la palabra del Señor? ¿Cómo saber
Entonces yo tengo que ver cómo me estoy edificando, la forma que yo me edifico, de cómo me vengo edificando, cómo edifico mi vida, mi vida espiritual, mi vida terrenal, cómo me voy edificando. De esa forma me voy probando. Entonces, para saber nosotros si nos estamos probando, tenemos que saber que tenemos que tener una edificación sobre el fundamento de la verdad. Aquí la palabra de Dios nos habla en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, en el verso 32, nos dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con los santificados. Así que si la palabra de Dios me dice a mí que esta palabra de gracia, que gracia significa que es de regalo, que algo que Dios me regaló, tiene poder para sobreedificarme. ¿Por qué? Porque yo estaba edificado mal, venía edificado mal del mundo, de las tradiciones del mundo, de lo que el mundo me enseñó, de lo que aprendí. Entonces, esta palabra tiene poder para edificarme. Entonces, si yo me sobreedifico sobre esta palabra, tiene poder esta palabra para sobreedificarme en la palabra de Dios y para darme herencia con todos los santificados. Entonces Dios me está diciendo que Él me va a dar herencia con todos los santificados. ¿Cuándo? Cuando yo me sobreedifique. ¿En qué? En la palabra de Dios, en la palabra que Dios me dio, en la palabra de gracia. Entonces yo tengo que ir sabiendo, entonces tengo 5 preceptos. El primero, el nacer de nuevo. El segundo, sobre la edificación que yo tenga en mi vida. El tercero, cómo me visto. El cuarto es cómo yo me aseguro que estoy en la salvación. Y el quinto es la seguridad que yo ya después tengo de que soy salvo. Entonces, si yo voy viendo mis preceptos, voy viendo estos conceptos en mi vida y los voy analizando, con la palabra de Dios voy a saber en qué lado estoy del camino del Señor. Si estoy dentro de la puerta estrecha o estoy fuera de la puerta estrecha. Son dos caminos diferentes. La palabra de Dios, cuando habla de estos caminos, habla de que los caminos son anchos que llevan a la perdición. Pero le está hablando no a la persona del mundo, no está hablando que las personas del mundo están caminando por el camino ancho, está hablando de los hijos de Dios que escuchan la palabra de Dios y van por el camino ancho. Pero también habla de los que escuchan la palabra de Dios y van por el camino angosto. Ustedes van a ver en referencia también cuando la palabra de Dios habla y dice que Él vino y sembró la semilla, salió el sembrador a sembrar la semilla. Y una parte cayó en el camino, otra parte cayó entre las piedras, otra parte cayó entre los espinos y otra parte cayó en buena tierra. Entonces tenemos 4 partes. La semilla fue sembrada en 4 partes, en 4 diferentes corazones, en 4 diferentes tipos de personas. Entonces encontramos que una sola produjo fruto y los produjo bien. Pero la primera escuchó la palabra y no la tomó en cuenta y no le prestó importancia a la palabra del Señor y no le interesó lo que Dios enseñaba. Entonces la palabra que fue sembrada en su corazón rapidito se le va de su corazón. La palabra que fue sembrada entre espinas dice que creció, salió y vino el sol y la secó. ¿Por qué? Porque estaba sembrada sobre piedras. Entonces vemos que ese tipo de personas creen por un momento y en ese momento creen la palabra de Dios, lo que Dios les dijo, pero después los afanes, las cosas que van pasando enseguida se secan, no producen cambio de vida, no cambian su vida, no toman en cuenta bien la palabra del Señor. Después tenemos otro pasaje que dice, ahí nos dice que la otra parte cayó entre espinos. Y esta planta dice que creció entre los espinos y creció bien, pero como los espinos la ahogaban, no pudo producir fruto. Entonces estas son personas que han conocido la palabra de Dios, que tienen el conocimiento de Dios y siempre están tratando de dar fruto, siempre se esfuerzan de dar fruto, pero no los pueden dar porque la ahogan las vanidades de la vida, la ahogan lo que sucede en el mundo, las tentaciones del mundo, lo ahogan. Entonces siempre recaen en el pecado, recaen en esa falta de la palabra del Señor y no tienen temor de Dios. Entonces cuando llega ese momento recaen. Esos son los que están sobre los espinos. Pero los que cayeron en buena tierra, estos son los que producen fruto y producen frutos buenos.
Entonces son personas que han nacido de nuevo, que han renovado su mente, han renovado. Puede haber sido un criminal, puede haber sido un asesino, puede haber sido una persona mala, puede haber sido una persona no tan mala, pero cuando llegaste al conocimiento de Dios cambiaste por completo, cambiaste tu semblante, tu forma de ser, cambiaste tu personalidad, y empezaste a tomar la palabra de Dios con peso, empezaste a creerle a la palabra de Dios y te empezaste a forzar por entrar por esta puerta estrecha. Entonces nosotros tenemos que saber cómo nos edificamos. ¿Para qué? Porque de la forma que yo me vaya edificando es la forma que yo voy a ir creciendo en el camino del Señor. Yo he escuchado a muchos por ahí decir y predicar, si a un niño pongan por delante, a este oíd. Y la palabra de Dios no lo dice en ninguna parte. Usted puede dar vuelta a la Biblia, buscar en todos los pasajes y usted no va a encontrar este pasaje. ¿Vio? ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios me dice que no hay que poner un neófito a enseñar la palabra de Dios. ¿Qué es un neófito? Neo viene de la palabra de nacimiento. Es una persona que nació de nuevo, que recién está comenzando a caminar en el camino de Dios y tiene todo el ímpetu y tiene todas las ganas de crecer y de seguir estudiando, y ya enseguida empieza a predicar. Y cuando ya empieza a predicar, enseguida empieza a edificar mal. ¿Por qué? Porque está edificando sin fundamento, sin conocimiento de la palabra de Dios. Se está alimentando de una palabra que está en su corazón y que saca su pensamiento ahí, nos lo lleva a la palabra de Dios y nos lleva a escudriñar si es verdad, cómo es, en qué forma está dirigida la palabra de Dios, a qué fue dirigida esa palabra de Dios, y la predican y llegan y entonces se empiezan a envanecer, Dios, se empiezan a creer importante y caen, dice la palabra de Dios. Caen. ¿Por qué? Porque el ego los venció y el orgullo los venció. Por eso tenemos que ver cómo nos edificamos o de quién estamos tomando conocimiento para edificarnos. Porque uno cuando viene al camino de Dios es necesario que haya alguien que le enseñe. Así que como aquel joven que iba por camino al desierto y se le ganó Felipe al lado porque el Espíritu de Dios lo llevó y le dijo, ¿qué estás leyendo? Y él le dijo, la palabra de Dios, y entiende lo que lee. ¿Y cómo de entender? Dice, si nadie me la explica. Tiene que haber alguien que te explique la palabra de Dios, tiene que haber alguien que te dé el conocimiento de Dios, pero tienes que mirar tú, quién te está edificando, cómo te estás edificando, de la forma que te estás edificando, porque es necesario que tú te edifiques bien en la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que tú vayas tomando ese conocimiento de la palabra de Dios y vayas creyendo en la palabra de Dios, para que puedas tú poder tener ese conocimiento pleno de la palabra de Dios sin que te engañen. Entonces, si yo me sobreedifico, dice que yo me tengo que ir sobreedificando. Si tú miras en Corintios, en el capítulo 3, la primera de Corintios, capítulo 3, dice que nosotros tenemos que ver cómo nos edificamos, dice. Capítulo 3, verso 10 dice así de esta manera. Conforme a la gracia que Dios me ha sido dada, y yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno sobreedificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y si permaneciera la obra de alguno que eso sobreedificó, recibirá recompensa. Entonces yo tengo que ver cómo me sobreedifico. ¿Para qué? Para recibir recompensa. Si yo no me sobreedifico bien en la palabra de Dios, porque yo puedo sobreedificarme sobre heno. Usted sabe que una edificación sobre heno no es una edificación firme. Yo puedo sobreedificarme sobre hojarascas, ¿me entiende? O sobre hojas, y mi edificación no va a ser firme. Pero si yo me edifico sobre el fundamento que es Jesucristo, mi edificación va a ser firme. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque muchos creen que la palabra de aquel siervo de Dios, de aquel pastor, de aquel profeta, es mayor que la de Jesús. Entonces, le creen más a la palabra de esos varones que a la palabra de Jesucristo. Entonces, ustedes, si le creen más a la palabra de ciertos varones que no están conforme a la palabra de Dios, entonces se fundamentan sobre un fundamento que es como hojarasca o como heno. Como le estoy diciendo, como le dije hace un momentito, si ustedes buscan en la palabra, Dios nunca dijo, si a un niño ponen por delante, a este oíd.
Entonces, si tú te fundamentas sobre ese fundamento porque lo escuchaste, que alguien te lo dijo, te estás fundamentando sobre hojarasca y no sobre el fundamento de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo no lo dijo. ¿Me está entendiendo? Entonces, si yo tomo las palabras de Jesús y las pongo por obra, dice Jesús que yo tengo la vida. Entonces yo me voy asegurando de que yo me estoy sobreedificando bien, me voy sobreedificando bien. Y eso me hace ver que yo voy entrando por la puerta estrecha. ¿Por qué? Porque todo eso te va a llevar a que tú tengas contra, porque no te olvides que son muchos los falsos maestros y muchos son los falsos profetas. Y vienen vestidos a vosotros como lobos, dice. Vienen vestidos como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces, si tú te estás sobreedificando sobre fundamentos de aquellos que se visten como lobos, que son lobos y se visten como ovejas, entonces tú también te estás sobreedificando sobre hojarasca. Entonces tú tienes que conocer también quiénes son los lobos y quiénes son las ovejas y quiénes son los siervos de Dios. Eso lo vamos a ver en otro estudio. Pero ahora tú tienes que ir viendo si vas entrando por la puerta estrecha. Entonces, de la forma que tú vas viendo, tú tienes que ir viendo cómo te vas edificando. Si tú miras la palabra del Señor y tú ves en Gálatas nos dice en el capítulo 2, en el verso 18 nos dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Entonces, si yo aquellas cosas que yo destruí, qué sé yo, el pecado, por decirte, el pecado, robabas, no robaste más. Hablaste mal de tu prójimo, eras una persona que tenía un vocabulario sucio y ya eso cambió, lo destruiste y de repente lo empezás a sobreedificar de vuelta porque tú piensas, porque ahí escuchaste de alguien que dijo, Dios mira el corazón y solamente el corazón y no por eso mirará tus obras, entonces te empezás a edificar sobre la hojarasca. Porque Dios mira el corazón, pero también busca el hecho. Porque con el corazón no solamente, dice la palabra de Dios, que con el corazón se cree, pero con la mente se confirma. Entonces nosotros tenemos que aprender a confirmar la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque tenemos que nacer de nuevo. No puedo ser una persona, decir yo creo en Dios y voy a ser salvo y mi vocabulario no cambió, mi mente no cambió, mi corazón no cambió. Entonces tenemos que aprender a que tenemos que vivir la palabra de Dios. Si vivimos la palabra de Dios, vamos a ser de aquellos que entran por la puerta estrecha. Entonces yo tengo que aprender a todo esto, primero cómo edificarme y después cómo vestirme, cómo me visto. Primero me empiezo a edificar de la palabra de Dios, a tomar el conocimiento de la palabra de Dios, a buscar del conocimiento de la palabra de Dios y que sea de Jesucristo, no de hombres. Y empiezo a edificarme sobre qué, a vestirme. Ya ahí me empiezo a vestir y me empiezo a vestir como que, como un escogido de Dios. La misma palabra nos dice vestido como escogido de Dios. Entonces, si tú miras la palabra de Dios y me dice que en la palabra de Dios tenemos que buscarla y empezar a escudriñar la palabra de Dios, porque eso es lo que te lleva a la salvación. El mismo Jesús dijo, escudriñar la palabra de Dios porque en ella está la vida. Entonces tenemos que tener esa pasión, ese amor. ¿Por qué? Por escudriñar la palabra de Dios. Yo sé que hoy estos tiempos son difíciles. Son difíciles porque la tecnología nos atrapa tantas cosas que nos atrapan y nos absorbe en el tiempo. Ese tiempo que nosotros tenemos para buscar de Dios nos está absorbiendo, nos está quitando el tiempo de Dios y ya no podemos buscar. Pero si por medio de esto que te podemos estar enseñando hoy en día, tú puedes buscar un poco el conocimiento de Dios y darte un tiempo para estudiar la palabra de Dios, que Dios sea bendito por ello, porque te está dando la oportunidad de poder buscar el conocimiento de Dios. En Efesios capítulo 4, en el verso 17, nos habla de la vida nueva en Cristo. Primero nos habíamos visto cómo nos empezamos a edificar, cómo empezamos a buscar el conocimiento de Dios. Y después vamos viendo cómo nos vamos a ir vestiendo, ¿verdad? De la forma que yo me voy a vestir, ¿viste? Entonces dice, por esto os digo, en el versículo capítulo 4, verso 17 de Efesios, dice, por esto os digo, y requiero en el Señor, que no andéis como otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay,
por la dureza de su corazón, los cuales que después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído. Entonces el fundamento, ¿quién es? Cristo. Si en verdad le oíste, tú no aprendiste así de esa manera, aprendiste de la manera correcta, porque escuchaste a Jesús. Entonces dice, si en verdad la habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. Y en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en justicia, en santidad y en verdad. Entonces, ¿qué me está diciendo el Señor? Que yo me tengo que vestir. ¿De qué? Del nuevo hombre, que es creado según Dios, en justicia y en verdad y en santidad. Así que si yo tengo que buscar la santidad, la voy a encontrar por la verdad. La verdad a mí me va a vestir de santidad. Entonces, la palabra de Dios nos habla también en Apocalipsis, nos dice, guardaos vuestras vestiduras, porque las vestiduras son las obras justas de los santos. Que estas vestiduras nos mantengan limpios. ¿Para qué? Para que cuando Él venga en su venida nos encuentre aceptos, nos encuentre limpios, nos encuentre bien vestidos. Entonces, ustedes si han estudiado la palabra, también se van a encontrar con un pasaje de la palabra del Señor que Dios dice que invitó a la boda y aquel que no estuvo vestido dignamente fue echado afuera. Entonces mis vestiduras como tienen que estar dignamente ante los ojos del Señor. ¿Y cómo las voy a vestir? En el creer en la santidad por el que viene por el oírle de la verdad. Entonces cuando yo le creo a la verdad al Señor, me empiezo a vestir de esta santidad. Así que bueno, yo me tengo que aprender a eso. La otra forma de saber, otro pasaje para poder saber si yo estoy dentro de la puerta estrecha y que estoy caminando por la puerta estrecha y que voy por el camino angosto, es un pasaje de Pedro. Usted, en 1 de Pedro, Dios nos habla de que nosotros tenemos que asegurarnos. Nos tenemos que asegurar de la entrada al camino de Dios, de estar seguros de que nosotros vamos a entrar en el camino de Dios. Entonces, ustedes van a ver que en primera de Pedro, ustedes se van a encontrar con un pasaje. ¿Por qué Pedro? Pedro fue muy cercano a Jesús y le fue revelado por el Espíritu de Dios. ¿Quién era Jesús? Tenía un conocimiento amplio. Pedro fue el que más estuvo cerca de Jesús. Fue uno de los que estuvo cerquita de Jesús y el que más enseñanza recibió de Jesús. Y Pedro nos dice que tenemos que aprender a purificarnos. Miren, en 1 de Pedro capítulo 1, en el verso 22, nos dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros extrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente de corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aquí Pedro vuelve a repetir, ¿no? ¿Cómo yo me santifico? Viene por la palabra de Dios. Si yo guardo la palabra de Dios, me revisto, me santifico de la palabra de Dios, que vive para siempre, ¿vio? Pero también me habla de revestirme, ¿vio? Me habla de que nosotros no tenemos que purificar nuestras almas mediante la obediencia a la verdad. Entonces, la obediencia a la verdad me lleva a purificar mi alma y me hace revestir del nuevo hombre. Entonces, si yo voy obedeciendo la palabra de Dios, que es de Jesús, no de hombres, no busque esa justificación de que mi pastor me enseñó así y yo le creo a mi pastor, o no se trata de poner al hombre antes que Dios, se trata de poner a Dios antes que al hombre, porque nosotros como hombres nos equivocamos y podemos enseñar algo que está incorrecto y muchas veces arrastramos, y la misma palabra de Dios dice que si un ciego guía a otro ciego, no caerán los dos en el mismo pozo. Entonces, para que nosotros no seamos ciegos, dice que nosotros tenemos que tener nuestras lámparas encendidas. Dice que la lámpara del cuerpo es el ojo, y si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, ¿cuántas nacerán las tinieblas? Entonces, si yo escudriño bien la palabra del Señor y me pongo a escudriñar cuál es la verdad del Señor, yo me empiezo a revestir del nuevo hombre. Y eso es lo que me hace entrar en la puerta estrecha. Eso es lo que me hace nacer de nuevo. Eso es lo que no podía entender Nicodemo.
No podía entender que él tenía que nacer de nuevo, que tenía que cambiar, que tenía que escuchar la palabra de Dios y vivir por la palabra de Dios y tomarla bien en serio la palabra de Dios. Porque cristiano hay mucho, todo el mundo dice, no, yo creo en Dios, hasta el demonio dice, yo creo en Dios, por supuesto. Pero no son hacedores de la palabra, no es el oidor el salvo, sino el hacedor de la palabra de Dios. Entonces yo tengo que ir probándome a mí mismo para ver si estoy asegurado o no. ¿Cuándo? Cuando yo me aseguro que estoy cumpliendo la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios a mí no me toca, cuando alguien predica y la palabra de Dios no produce una herida en mí, ¿por qué? Porque me gozo en lo que se está predicando, porque yo lo estoy haciendo, entonces me estoy asegurando de que estoy en el camino correcto. Entonces supóngase que viene un predicador y predica y dice que no levantes falso testimonio contra tu prójimo. Y tú te encuentras como que nunca levantas falso testimonio contra tu prójimo, no hablas contra tu hermano, no hablas contra tu vecino, no hablas contra tu pastor y no levantas falso testimonio, no andas levantando chisme. Entonces la palabra de Dios no te hace efecto. ¿Por qué? Porque tú no estás en ese pecado. Entonces tú te gozas por esa palabra porque la estás viviendo, porque estás en lo cierto. Entonces eso te está asegurando que tú estás en la puerta estrecha. Te estoy poniendo solamente un ejemplo, hay muchos ejemplos. Entonces si nosotros purificamos, dice, nos empezamos a purificar por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, nos amamos uno a otro extrañablemente de corazón puro. Porque es fácil amar a una persona, ir, darle un beso al hermano y decirle, ay, te amo, hermano, Dios te bendiga. Pero el corazón está puro, ¿realmente lo estamos amando de verdad? Cuando lo vemos en la necesidad, ¿estamos con él? Cuando alguien viene y te habla mal de ese hermano, ¿tú te prendes en eso? O directamente tú dices, no, yo esto no lo tengo que escuchar. Y si mi hermano pecó, vamos a orar por él. Entonces, ahí viene el secreto de cómo está tu corazón, si es puro tu corazón. Siendo renacidos, ¿por qué? Porque tenemos que renacer de una simiente, de simiente corruptible, sino de incorruptible. Entonces, si yo me nazco de una simiente que es incorruptible, ¿cuál es? La palabra de Jesucristo, la palabra del Señor, me va haciendo una persona renacida de una simiente incorruptible, que nunca más se va a corromper, que nunca más va a caer en el engaño, que nunca más va a caer en aquellos pecados. Por eso que la palabra de Dios nos dice también que nosotros somos nueva criatura, ¿cuándo? Cuando nacemos de nuevo. Dice que las cosas viejas pasaron, pero son todas hechas nuevas. ¿Qué cosas? ¿La casa, el auto? No, se está refiriendo a tu vida espiritual, tu vida, de tu forma de ser, tus pensamientos, tus ideales, cómo te vistes, tu armadura. Vieron que muchas veces se predica de la armadura de Dios como si fuera el poder del cristiano para echar fuera demonios y gastar. Y no, la palabra de Dios no te está hablando de eso. Cuando te habla de la armadura, Él te dice que te armes de la armadura y te pongas como yelmo el casco de la salvación. O sea, que te vista de que en tu mente, que te pongas. Lo primero que te pongas es que tú tienes que ser salvo. La salvación sobre todas las cosas en tu mente y en tu corazón. Porque si tú te pones en tu mente que primero está tu salvación, te vas vistiendo. Te calzas el calzado del evangelio de la paz. Porque te está hablando del evangelio de la paz, no el evangelio de ir y maldecir. Vieron que hoy en día los mismos cristianos andan maldiciendo, te ato en el nombre de Jesús, te vas a ir, ya te vas a encontrar cuando Dios te castigue y empiezan. ¿Y podrá salir de una boca bendición y maldición a la vez? ¿Será justo? ¿Usted va a una canilla y encuentra agua dulce y agua salada? No, entonces tú estás caminando por la puerta ancha y no por la puerta estrecha. ¿Por qué? Porque estás maldiciendo. No uses a Dios para maldecir, usa a Dios para bendecir. Y cuando tú aprendes a bendecir a aquel que te lastima, a aquel que te ofende, a aquel que levanta falso testimonio contra ti, a aquel que se levanta contra ti, y empiezas a bendecirlo y empiezas a tratarlo bien y a saludarlo bien y empiezas a encontrarte y tú empiezas a caminar por la puerta estrecha porque estás sobrellevando,
Estás venciéndote a ti mismo en tus pasiones, crucificando esa carne. ¿Me está entendiendo? Estás crucificando al viejo hombre, aquel que se iraba, que se enojaba, aquel que maldecía. Lo estás crucificando y están haciendo ¿quién? El nuevo hombre, aquel que se viste del evangelio de la paz, que lleva paz en su corazón, que lleva mansedumbre, que lleva templanza. Y se está vistiendo de esa armadura preciosa, la cual el Señor dio, ese amor fraternal no fingido. Y se está vistiendo de un nuevo hombre, el cual después cuando venga cualquier acechanza del diablo, no puede contra ti porque estás vestido de esa armadura que Dios te dio. Pero eso lo vamos a tocar en otro tema también. El último paso es la seguridad. La seguridad de que yo estoy en la puerta. ¿Cómo yo puedo certificar por medio de la palabra de Dios de que yo estoy en la puerta estrecha? El apóstol Pedro nos dio una pequeña enseñanza en la segunda epístola de Pedro, en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, él nos dice que nosotros somos participantes de una naturaleza divina. Si nosotros entendemos esta palabra y nos enfocamos en esta palabra y nos reflejamos a nosotros mismos en esta palabra, vamos a entender si realmente nosotros, como hijos de Dios, que profesamos ser, estamos en la puerta estrecha y estamos caminando ampliamente al reino de Dios, como que vamos a ser recibidos por Dios. Ahí Pedro nos da la seguridad y nos enseña si realmente estamos entrando por esa puerta estrecha. Estamos ahí, ¿vio? Y nos dice así, yo te voy a leer todo el pasaje para que tú lo entiendas, ¿sí? Y dice así de esta manera. Como toda, en el capítulo 1, verso 3 de la segunda epístola de Pedro. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Tú tienes que tener conocimiento, ¿sí? Al conocimiento, dominio propio. ¿Para qué? Para dominar tu mente, dominar tu corazón, dominar esa ira, ese enojo, dominarte a ti mismo, eso que te lleva al pecado. Tienes que aprender a tener ese dominio propio. No es imposible, por eso Dios te lo dice. ¿Y por qué? Porque dice que no hemos recibido un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder y de dominio propio. Entonces, si Dios te dio el dominio de poder vencer el mal y el espíritu del dominio propio, tú lo tienes. Entonces, tienes que tener ese dominio propio. Al dominio propio, tienes que añadirle la paciencia. ¿Por qué? Porque vas a ser probado muchas veces por la misma persona, tal vez, por la misma circunstancia. Y tienes que tener paciencia. ¿Para qué? Para tener ese dominio de controlar tu mente, tu corazón, para poder vencer tu mente y vencer ese viejo hombre que estaba ahí. Los vas matando, de a poquito los vas matando y los vas crucificando. A la paciencia, piedad. ¿Por qué tenemos que tener piedad? Y porque muchas veces tenemos que aprender, hermanos queridos, que aquella persona que nos está ofendiendo, aquella circunstancia que está pasando, tenemos que aprender a mirar que detrás de esa persona hay un alma que tiene que ser salva. Entonces tenemos que aprender a tener piedad también y a bendecirla, ¿no? Por eso Jesús decía, si tú te fundamentas sobre el fundamento de Jesús, Jesús te dice de esta manera, te dice, bendecid a aquellos que te maldicen y persiguen, bendecid y no maldigáis. Entonces tú te fundamentas sobre ¿quién? Sobre el fundamento de Jesucristo. Entonces tienes que fijarte cómo estás fundamentado y cómo vas caminando. Entonces si tú te añades a la paciencia, le añades piedad, y a la piedad afecto fraternal, ¿vio? Tener afecto por aquella persona, por tu enemigo, por aquel que te lastima. Porque es fácil tener afecto por quién, por tu esposa, por tus hijos, por tu hermano de la iglesia, porque te lleva bien con vos, porque te saluda. Pero aquel que no te saluda, aquel que te ignora cuando llega dentro de la congregación y te mira como que diciendo, sos sapo de otro pozo, y tú no le muestras el afecto fraternal que tienes dentro de tu corazón, tienes que añadirle el afecto fraternal.
Al afecto fraternal, amor. Y preste atención a lo que dice en este verso, en el verso 8, ¿sí? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero, dice el verso 9, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, ¿vio? Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermano, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. ¿Por qué? Porque haciendo estas cosas no caeráis jamás. Jamás te vas a caer del Evangelio, jamás te vas a caer de la puerta estrecha, jamás te vas a salir del camino angosto si haces estas cosas. Porque en el verso 11 dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, si nosotros hacemos estas cosas que el Señor nos está diciendo en este día, que nos está hablando por medio de su palabra, que si nosotros guardamos estas cosas y las tenemos en nuestro corazón y somos hacedores de estas cosas, nosotros vamos a tener una entrada amplia y generosa en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pruébate a ti mismo. Te invito a que tú te pruebes a ti mismo si estás caminando por la puerta estrecha. Que te haya servido este video, que te haya servido esta predicación. Quien te habla, Roberto Saavedra, y un gusto conocerte, y me gustaría seguir compartiendo otros videos. Este es mi primer video, pero bueno, me gustaría seguir compartiendo contigo palabra del Señor. Así que te invito a que estés conmigo también. Dios te bendiga.